de hoy. Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Sandra. Buenos días, Fernando. Buenos días, María Isabel, Abraham, Iván Andrés. Buenos días, María Isabel. Buenos días a todos y a todas y a Abraham y Andrés. Abraham, Andrés, qué Sí, bueno que buenos están con días. nosotros. Los oyentes, qué bueno que estamos hoy en sintonía de nuevo. Y para quienes nos escuchan a través de YouTube, a través del Facebook, también feliz día, feliz tarde, feliz noche, en el momento que puedan escucharnos. Les cuento que este tema de los duelos ha impactado bastante y hoy tenemos pues como una retoma y para profundizar algunos aspectos y para dar rienda a otros nuevos. Les traje un poema que una persona en duelo, dijéramoslo así, una persona en duelo, sin retorno, a mi hija Noemi dedico. Todo retorna la mañana, el alba, el sol, el estrella, la música del viento y la campana. Todo regresa menos ella. La dicha vuelve al corazón herido, vuelve la lluvia a refrescar el prado, y las aves regresan a su nido, y el sembrador a cosechar su arado. Vuelven los niños con sus risas locas, el amor y la paz tras la querella, mientras crecen los besos en las bocas. Todo retorna menos ella. Alegre vuelve el pescador al río, en alas del amor de la doncella, su amada, que le espera en el bohío. Todo retorna menos ella. Antonio Gutiérrez Gómez. Hermoso. No, pues hermoso, y me llama la atención mucho de que el poema habla sobre un nuevo florecer, una nueva semilla que renace, y precisamente hoy parte de lo que vamos a tocar son esas etapas del duelo, y entre una de esas etapas está la etapa ya de volver a vivir, volver a florecer, volver a sembrar, ¿cierto? Porque eso hace parte de la vida. Entonces me encantó ese poema, me llegó. Hay un toque de tristeza porque no vuelve, pero pienso que también resalta mucho la parte desde que la vida sigue, florece y prosigue, y sigue la vida. Sí, después de la pérdida, después de el desprenderse, pues sigue la situación de que nos convoca en la vida, ¿cierto? Que nos invita a seguir, a conectar con la existencia y hacerla, como dice Sandra, florecer en ese esplendor que nos depara cada día. Y sí, una de las etapas del duelo es la evocación, ¿cierto? Eso que no vuelve, eso que ya no volverá y que estamos desprendiendo. La poesía y la literatura nos ayudan mucho en ese sentido porque nos permiten expresar o reconocernos en aquel que expresa, ¿cierto? Porque no es solo quien está sufriendo, sino quien alguna vez tomó el tema y lo volvió arte, lo volvió poesía, lo volvió cuento, lo volvió novela. En ese sentido, entonces, es ayudarnos a través de las múltiples posibilidades que nos genera la cultura. Aquí decíamos entonces de varios pasos en esa elaboración del duelo, ¿cierto? Primero, pues respirar la situación perdida o al muerto, ¿cierto? Respirar la pérdida en términos de cuando hay una separación. Estaría la otra parte, acudir a una ayuda terapéutica. Y hoy estamos nombrando la importancia del arte como forma de tramitar y soltar aquello que del pasado
de alguna manera nos atormenta, bien sea porque creímos no haber vivido suficiente o no haber dado lo que esperábamos según el ideal de relación que hubiéramos tenido. Muy lindo porque pues el duelo, buscando un poco digamos como el concepto desde como lo siento y como creo que significa, que tiene que ver con relación al dolor, a eso que duele, a eso que hiere también a veces, pero que al mismo tiempo el dolo es posible sanarlo. Pues lo decía y lo digo porque estoy en un ejercicio, en un diplomado muy bello que se llama Memorias Comunitarias, pero que parte de nosotras y nosotros mismos para evocando esos momentos y esas memorias comunitarias desde nuestro propio ser. Entonces, estamos haciendo una autobiografía para recordar desde nuestra piel, desde la piel de los otros, desde el encuentro del abrazo con las comunidades o con los lugares donde hemos estado o estamos, también sanando y encontrándonos y abrazándonos desde la propia realidad, pero también evocando ese recuerdo, pues, pues, cada rato pues creo que lo hemos dicho acá, pero me parece que es muy bello el recordar, que es el recorderis y es pasar por el corazón. Entonces, pues me parece que pues tiene que ver con esto y también con situaciones vividas. Veíamos que tiene uno, pues que el duelo tiene que ver y las rupturas y resignificar esas rupturas, pero como qué es lo que han significado en nuestra vida. Por ejemplo, rupturas de tipo económico, y lo decía Sandra la semana pasada, rupturas políticas, cómo uno pasa, o en el caso mío, ser la feminista radical, beligerante, que salía a las calles en los 60, a pues a ser de lo más que feminista, más desde la feminidad personal y sagrada, para pensarme como mujer que le aporto a la sociedad, a la humanidad y a mí misma. Sí, esto nos trae a colación, María, el asunto social, y tiene una profundidad porque en realidad nosotros somos una nación herida por un duelo interminable, un duelo donde de guerra en guerra no nos da tiempo de tramitar ya el muertito cuando estamos en un nuevo duelo. Y lo peor es que aprendimos a sonreír como una pose, como una situación maníaca, donde negamos, digo maníaca en el sentido de que la manía niega la torpeza, niega la sensibilidad, niega la debilidad propia. Entonces nos sentiríamos débiles si reconocemos un dolor. Nos sentiríamos débiles si vamos a llorar al muertito. No, el muerto al baile, perdón, el vivo al baile y el vivo y el muerto al hoyo. Qué pena el lapsus. Pero eso que nos tragamos socialmente tiene que ver con unos duelos por elaborar, y buena parte el rescate de la memoria tiene que ver con esas historias sangrantes que llevamos en el alma, y muchas veces son historias de una generación tras otra, donde venimos a dar con una familia donde ya estuvimos en otra encarnación con ellos
y no supimos cómo enfrentar el duelo. Hay una tendencia social y es a echarle la culpa al otro, ¿cierto? Entonces, en medio del sufrimiento me voy a buscar el culpable afuera. No, si murió fue porque lo descuidaron en el hospital, si murió fue porque fulano de tal le puso zancadilla, eso fue que le pusieron alguna brujería, etcétera, etcétera. Siempre estamos buscando entonces a un culpable. En ese sentido decimos que somos una sociedad muy culpabilizada, donde la culpabilización en medio de la religiosidad nos lleva a buscar a quién castigar, un chivo expiatorio sobre el cual descargar afuera el enojo que llevamos dentro, el enojo que no termina, porque vamos y aniquilamos al fulano de tal que creemos agresor o que fue agresor real, y luego resulta de que tenemos que seguir eliminando porque la culpa como un fantasma nos acecha y nos asalta en la pesadilla o nos asalta por las calles. Entonces vemos peligros por donde quiera que vamos. De ahí entonces viene la formación reactiva. Tengo que ir a agredir a los demás porque esta sociedad está podrida, porque esta sociedad está jodida, porque aquí no hay sino que uribiar. Matriculemos un verbo, uribiar. Cobrarle al otro la muerte del padre. Hay que armar guerra porque hay que vengar la muerte del padre. Y hay otra pregunta, que es ¿cuántos uribes de odio hay? ¿Cuántos uribiatos hemos generado en las familias, en las pequeñas localidades, en los barrios? Y es ese asunto. Yo no reconozco mi participación en el crimen, así sea, me convierto en una situación imaginaria y voy, convierto una sociedad como la colombiana en una sociedad para cobrar venganza, pues donde la guerra es justificada en todos los sentidos, porque ese crimen contra Alberto Uribe se convierte en un crimen nacional donde nos ponen a participar a todos de una guerra, de una necesidad de venganza. Cuando pasamos un duelo, pues, es importante reconocer o vivir esas etapas y permitirnos llegar a esas etapas, porque son las que nos permite trascender y ya no mirar desde la manera de yo repetir una historia, desde el mismo dolor y odio que me puede a mí causar algunas cosas que no las concibo que puedan suceder, ¿cierto? Esto lo hablo desde la parte social. Pero desde la parte del dolor, entonces esa negación que vivimos al no creer que está sucediendo algo, esto es imposible que esté sucediendo, desde la parte de sentir culpas, enojos porque ese ser se va y cómo es posible que no me haya avisado, cómo es que yo no haya podido sanar cosas desde mi adentro, haya tenido la conversación que necesitaba tener antes porque la he aplazado cuánto tiempo, al no tener el valor y se murió y me quedé yo con la conversación en la boca, ¿cierto? ¿Y cómo hago yo ahorita para poder manifestarle a ese ser que no me va a escuchar mi sentir? Es también esa etapa de poder estar en el silencio, en la tristeza y el dolor, que ahorita hablaba Fernando, y es algo muy bonito porque yo siento que los duelos hay que llorarlos, hay que manifestarlos, hay que exteriorizar lo que uno siente para poder empezar ya a entrar a esa etapa de florecimiento, como nos invitaba en el poema, para poder trascender más allá y poder conciliarnos y entender de que la vida sigue. Bueno, yo de pronto en mis conocimientos también puedo decir de que eso es lo que nos hace falta como mundo, no como país, porque esto que vivimos acá es una réplica de lo que se vive en muchas partes del mundo. ¿Qué nos falta como mundo? Es reconciliarnos y entender que como humanidad tenemos más allá de esas emociones que nos arrastran y que necesitamos sanar. Sí, cuando vivimos el campo imaginario, en el campo imaginario dijéramos que estamos en el inconsciente y reducida nuestra realidad al inconsciente,
Entonces no accedemos a una realidad simbólica. ¿Qué es lo que nos permite generar realidad nueva? El paso a la realidad simbólica. Asimilar al Padre como un Padre muerto es asimilar que tenemos que entonarnos en lo que podríamos llamar nuestra propia paternización. Cómo paternizar a la sociedad, cómo paternizarnos a nosotros mismos si creemos que hemos sido demasiado terribles por haber deseado la muerte del Padre, y entonces nos hacemos seguidores de un caudillo o nos hacemos continuadores de la misma ley, de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Me mataron, yo los mato, o mataron a mi padre, yo voy a matar al que mató, al que se me atraviese. al que se me atraviese. Esa ley del talión, pues ya sabemos que es un asunto de la culpa vertida en el campo social, donde los chivos expiatorios siempre estarán. ¿Qué es un chivo expiatorio para quien no está familiarizado con el término? Es algo o alguien que yo tomo como objeto de descarga de mis propias culpas. Algo que expurgue, que saque, que libere de la sociedad la tensión que tenemos en el grupo o la tensión que yo también internamente manejo. Tengo una tensión conmigo, me siento culpable de la muerte de no sé quién. Aunque no haya matado a nadie, ya me siento asesino. Entonces voy a buscar afuera dónde es que está la noticia que me señala el muertito que debió morir porque era culpable, y allí despliego la culpa o desplazo la culpa que ya sentía adentro. Eso me descansa por un momentico al ver el noticiario con el muertito del momento, o el robado del momento, pues el asaltado del momento, pero sigo en la misma situación, la necesidad del chivo expiatorio afuera, de que alguien venga a liberarme de la tensión que yo de alguna manera tengo adentro. Doctor, hay Yo una quería- pregunta aquí. Don Hernán Saldarriaga dice: ¿puede pensarse que uno puede fijarse un plazo para salir del duelo? ¿Es beneficioso? ¿Es posible? Ah, qué bonito. Ay, qué bien. Es beneficioso fijarse un plazo. A ver, la mayoría de los duelos los vivimos de manera inconsciente y depende de la movilización de la recursividad interna. Hay gente, hay quienes tenemos recursos porque los hemos adquirido y otros porque sencillamente tienen esa capacidad de sobreponerse al duelo. Y hay otras personas, que somos la mayoría de la sociedad, que lo que hacemos es acumular un duelo tras otro, creyendo haber superado el duelo porque me fui, me hice un retiro de 15 días, ya dizque liberé al muertito. Y resulta de que hay otro aspecto de la realidad que a los 10 años, a los 20 años me viene a recordar que todavía no terminé de elaborar ese duelo, porque hay aristas de la realidad, de la relación con el muerto, cuando estaba vivo obviamente, o la relación con aquello que pierdo como algo significativo, que son tan profundas, y es porque nos retrotraen a épocas anteriores. Y esto tiene todo que ver con lo que decíamos de la elaboración de la relación con el vientre. Lo primero y el duelo fundamental que hemos de hacer en la existencia es aquel duelo de la liberación del vientre. Mira que yo pues quería contarles una experiencia que tuve la semana pasada muy bella, y tiene que ver con, a veces, con aplazar los duelos, o también como lo que significa, como cuando uno el duelo lo hace, digamos, de manera paulatina,
pues un poco consciente y se va dando cuenta pues que tiene que dejar un lugar, alejarse, irse, y que es lo más importante, y también pensar en que cuando se cierran puertas se abren otras. Y lo digo es en términos de que yo hace 4 meses dejé mi casa materna paterna, pues digo dejé porque realmente estaba muy apegada, vivía en ella, me había quedado, yo soy la mayor de 9 hermanos, como creo que ha contado varias veces, y pues fui la única que me quedé ahí. Entonces, pues yo incluso lo sentí al principio, pues no, pues ser la única que quería la casa, la única que la quería conservar, que cuidar, proteger, bueno, etcétera. Pero eso iba más allá, era realmente pues el que no me había desapegado, el que no, el que estaba anclada y todavía estaba ahí. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque la semana pasada estuve en un recital y me quedó muy grabada la frase de Fernando, el argentino, cuando leyó el poema de la casa. Esa, digamos, como esa primera frase o esas primeras frases donde él decía: tengo los recuerdos pegados a mi piel de la infancia. Y eso me quedó sonando toda la noche y fue muy bello. Y resulta que llegué a mi casa, pues, y me tenían un regalo, y era la toma de yagé en familia, porque era la despedida de las pérdidas, por más dolorosas que sean y que nos traen ese dolor tan terrible que nos atraviesa, siempre detrás de una pérdida vienen nuevas oportunidades y cambia hasta la manera de ver la vida, nos hace más sensibles a la vida, nos hace más humanos, y son simples casos cuando estamos con personas que de pronto no han tenido en su momento pérdidas y se expresan de una manera un poco más distante que a los que ya han tenido pérdidas, y se vuelven mucho más humanos, pero también disfrutando más la vida, no es de la manera que pensamos, desde una manera material, sino desde la parte más sutil que tiene la vida. Don Hernán, y para todos los oyentes, qué bueno que se esté pensando de manera consciente de la elaboración de los duelos. No quiere decir que porque yo declare un tiempo, ese tiempo tendrá que ser terminante y hay un periodo y eso se define y se cierra en tal periodo de la vida, y que me pongo 3 meses para elaborar el duelo y ya se acabó. Porque muchas veces lo que hacemos es tomar reacciones, salir huyendo de los lugares que nos recuerden la persona, salir huyendo de la música que nos evoca o nos convocaba con esa persona, ese sitio común que tanto visitábamos, entonces ya dejamos de recurrir, los amigos ya no son los mismos, creemos que es desde ahí que estamos superando los duelos, pero en realidad cuántas veces lo que estamos es disfrazando. Ante todo, el acecho con C, no
No el acecho con ese, que sería pues como asalto permanente, celoso, sino el acecho, estar atentos a nosotros mismos. Porque hay épocas de la vida, hay situaciones, por ejemplo, cuando tengo que dejar una casa, ahí pueden reanudarse viejos duelos que todavía no liberé. Me voy a ver una película y resulta de que la película era para mí, me está nombrando algo que de un duelo que yo no hice. Y esto es muy bonito porque lo que nos permite entender la naturaleza humana es que si bien la realización del universo va en espiral, nosotros crecemos en sistema de bucles. ¿Cómo es el sistema de bucles? Voy 2 pasos adelante y retrocedo 1. ¿Cuántas veces se nos presentan situaciones que, pero es que yo ya había pasado por esto, pero otra cosa más de lo mismo? No. ¿Cuántas veces eso que nos llega como más de lo mismo es para mostrarnos que todavía no superamos o hay unas facetas de aquella realidad que no superamos? ¿Cuántas veces eso que estamos creyendo repetir es también una prueba para nuestro propio sentido de realidad, en el sentido de, a ver, ¿usted qué fue lo que creció? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Qué capacidad de respuesta fue que logró en aquella circunstancia o en circunstancias semejantes? Porque de aquí no nos vamos a ir, pues es como si nos dijéramos esto en sentido de la maestría y el aprendizaje. De aquí no nos vamos a ir hasta que no probemos que usted realmente aprendió. Normalmente los duelos nosotros como humanos podemos trascender, podemos verlo desde la manera sana también y de la manera positiva, como ahorita que nos reímos de algo que dijiste equivocadamente, y es permitirnos también ver ese otro lado desde la alegría. Y eso no quiere decir de que es que a los muertos los estemos irrespetando, sino que, bueno, salió y nos gozamos también de esas equivocaciones. Pero también existe, y es aquí mi pregunta, porque muchas veces los duelos pueden volverse patológicos y pueden generar una obsesión donde la persona no decide terminar con su duelo y se vuelve enfermedad. ¿Qué tanto de verdad se encierra detrás de ese duelo? ¿Podría ser como la excusa de ese ser para no enfrentar la vida? Sí, también hay otros hechos psicológicos que no hemos nombrado, y es que la elaboración del duelo depende de las que no hemos psíquica, ¿cierto? Si la estructura psíquica es maníaco-depresiva, entonces vamos a estar fluctuando entre siquiera se murieron los abuelos y por qué me dejó, por qué se fue, ¿cierto? Y salto al otro punto de la identificación con el muerto. Y entonces creo que me tengo que ir con el muerto. Esa es la estructura maníaco-depresiva, ¿cierto? Entonces, hablemos de 4 estructuras para que miremos desde ahí el duelo, ¿cierto? Perfecto. La estructura psicótica nunca se murió. Está conmigo, lo llevo conmigo. Y entonces, yo lo veo permanentemente. Yo no sé ustedes que están llorando ahí. Y converso. Converso con él, converso con ella. Yo la tengo cada vez que me dé la gana. Entonces, ahí hay una situación de retención de la relación vibratoria. Es decir, en la psicosis se vive una relación de conjugación del sentido energético. El alma sigue en la percepción del objeto perdido. Y produce el delirio como forma de sustituir al objeto perdido y lo alucina, ¿cierto? El delirio como producción alucinatoria. En este caso está la posesión maníaco-depresiva, donde niego la importancia que el objeto haya tenido conmigo o la importancia de la situación
pues se murió, da lo mismo. Entonces ahí es donde viene al cuento el refrán que decíamos ahora de el vivo al baile y el muerto al hoyo. Y es ahí donde estamos una gran y un gran porcentaje de colombianos, ¿cierto? Negando Llegando. de que hayamos perdido algo importante o que hayamos perdido una situación que haya sido significativa, etcétera. Está el asunto del obsesivo, ¿cierto? El obsesivo cree que tiene que rendirle culto al muerto. Entonces se va y hace una cantidad de rituales y una cantidad de actividades para despedir al muerto, asegurándose de que el muerto sí se vaya realmente. El obsesivo, dijéramoslo así, es como la expresión máxima de la ritualización de la vida cotidiana, por eso hay una relación inmediata entre el religioso y el obsesivo, y es porque creemos que los muertos pueden retornar y retornan, pero sobre todo cuando no lo soltamos. Entonces el obsesivo se asegura de que el muerto no vuelva a través de los rituales, le da la despedida suficiente, pero a veces el obsesivo se queda toda la vida haciendo los mismos rituales porque duda de si realmente soltó al muerto o si soltó la situación que tanto le reclamaba. Y está la del histérico. El histérico está buscando culpables y se va para alguien tiene que pagar. Entonces se le muere la mamá al fulano. No, eso fue que en la clínica lo descuidaron. Vamos a armar una demanda contra la clínica porque no tenían por qué aplicarle tal y tal droga, pero es que ella era diabética y el médico ni siquiera preguntó si se le podía aplicar no sé qué tipo de droga, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, ahí nos da para situarnos a cada uno, a ver, la estructura psíquica, cuál tendencia tenemos en cada uno de nosotros. No es clasificar, por favor, no es clasificar a las personas, es que nosotros tengamos mayores elementos para confrontarnos con aquello que significa o ha significado nuestro duelo. El obsesivo, por ejemplo, tendrá que estar yendo al cementerio, haciendo misas, tendrá que estar montando el altar en la casa como una manera extrema, dijéramos, de asegurarse de que sí, tenía raya, al menos tenía raya a través del altar al muertico, ¿cierto? Pero el maníaco, por un lado, esto es terrible porque por un lado desestima la importancia del objeto perdido, de la situación perdida, pero por otro lado terminan unos ataques de furia consigo mismo y creyendo que la única salida es muriéndose. Esto que nos estás mencionando ya son estados patológicos, ¿cierto? Estados ya de una enfermedad donde se necesita una ayuda de un terapeuta, una ayuda profesional para trascender todo esto. Entonces los normalitos, discúlpame, los normalitos ya nos situamos dentro de la perspectiva de cómo nos estamos situando dentro del duelo. Estoy tomando a alguien como culpable, estoy en la necesidad de hacer rituales, estoy negando la relación con lo perdido, o ya pues el psicótico ni manera de llamarlo al orden, porque imagínense en su delirio, va a creer que el equivocado o los equivocados somos nosotros. Doctor, yo tengo una pregunta. Hay diferentes clases de duelo, creo yo, pero todos como que conducen a lo mismo, ¿sí? Porque uno es cuando se le muere a uno un ser querido, ¿cierto? Sí. Otro cuando o lo deja la novia, ¿sí? Otro cuando lo despiden a uno del trabajo. Entonces todos creo que conducen a lo mismo porque la persona puede llegar a un estado de depresión, de suicidio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el duelo estructural tiene que ver con la pérdida del vientre materno y eso significa dejarnos morir al vientre para nacer a la vida extrauterina. Y muchos no al vientre, nos quedamos ahí pegados del cordón umbilical y en lo que hacemos en adelante es producir formas de relación donde nos abandonan, donde perdemos tempranamente a ese ser querido, donde nos quedamos en bancarrota con facilidad, donde después de tener cierto ciclo de estabilidad y de bonanza económica, venía abajo la empresa que hemos construido, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que hay un ciclo para cada forma de relación que repite un asunto de lo que podríamos llamar un estereotipo que se instauró en la relación con el vientre o se instauró tempranamente también en relación con la madre temprana. Pero todos son de sufrimiento, de dolor. Todos son, ¿qué estamos evitando al no despegar, por ejemplo, del vientre? Estamos evitando el dolor de la pérdida, ¿sí? Cuando asumimos de que definitivamente ese vientre nunca volverá, entonces dejamos de sufrir porque ese vientre ya hizo parte de un proceso, por decirlo así, de manera valerosa, de manera valiente, quiero decir, confrontemos eso que estoy evocando, confrontemos eso que nos lleva por la vida en rencor y en resentimiento porque me expulsaron, me quitaron la casita que tenía. Qué pena decirlo, y esto sucede muy a menudo en nuestra sociedad, pero es mejor fluir en las posibilidades de la expulsión. ¿Por qué perdí? ¿Qué me lleva a mí a, primero me sentí expulsado del vientre, después me sentí expulsado de mi casa y ahora, 30 años después, vengo a sentirme expulsado de mi barrio? Generalmente es una repetición. Entonces, la pregunta es para nosotros. ¿Qué estoy repitiendo cuando me han expulsado? ¿Qué estoy repitiendo cuando perdí a mi padre, que todavía no elaboré de mi propia infancia? Yo sí quería como preguntarte también, porque también muchos de los duelos que se atraviesan están en torno a una familia o a personas muy cercanas que también no ayudan a ese ser que está en ese duelo profundo, que lo ha llevado de una manera, digamos, más larga, porque la misma familia evoca. Entonces, para esa persona realmente es mucho más fuerte, porque es enfrentar su propio dolor más, digamos, que la crítica o los consejos o la palabra del otro ser que no asimila tampoco esta situación, y lo que hace muchas veces es encrudecer esta clase de sentimiento. Hay estructuras familiares, ¿cierto? Quiero decir, psíquicamente tendemos a repetir como si se juntaran en ciertas familias ciertas patologías. Entonces, por decir algo, una señora tiene 15 hijos y todos los hijos adictos. Y el que conocí estaba rehabilitándose, era el número 7 de los 15, estaba en rehabilitación. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que estructuralmente, lo que psíquicamente, desde la estructura psíquica, el de la mitad, viene a reivindicar de esa familia, y qué es lo que cada uno de esa familia se siente compelido a repetir que la madre y el padre que los engendró, así no esté presente, no haya superado de su propia existencia? Entonces, esto es muy llamativo. Abramos la conciencia, ¿cierto? Digamos que llegamos a una familia por algo, ¿sí? Y llegamos a esa familia para entender algo que todavía no sabemos qué es. Pero para eso vamos a una ayuda terapéutica o buscamos un retiro espiritual o miramos
a través de los elementos que vamos propiciando, revisar en nuestro propio interior, por favor, qué es lo que en mi familia se está repitiendo, que yo tiendo a ser parte de la problemática, porque muchas veces no soy adicto, pero soy coadicto. Muchas familias entonces instauran una relación en torno al muerto. Entonces tienen que reunirse cada 3 días, cada 8 días para recordar al muertico, para tomar en nombre de él. Le montan un altar en la casa, no botan las ropas, no le... Sí. Sí, es muy conocí fuerte. una señora que pierde un hijo de una manera violenta, y la señora pues está sumida en una depresión, no quiere salir de la alcoba del hijo. Y yo, no, hágame el favor, Claro. quema el colchón y la cama de su hijo, que usted va a hacer estos y estos ejercicios, porque aquí lo que pasa es que usted se quedó con él. ¿Cómo así que yo me quedé con él? ¿No ha sentido unas energías que no son suyas? Un frío. No me caliento, tomo café, tomo chocolate, me meto bajo las mantas, me abraza mi esposo. No, nada me... Ah, bueno, Lo quita. está viviendo la vida de ultratumba de su hijo. No, y el dolor en muerte, prácticamente es un dolor como desde la muerte, que la pone fría con todo y en una vibración de la persona que se fue. Pero mira que yo pienso que también la invitación con ese tema de los duelos es también a que la vida continúa, Fernando, que la vida continúa y que es buscar también el disfrute porque esa persona se fue. Ese ser se fue, esa casa que teníamos se fue, esa pérdida económica se fue el esposo que tuve y se fue con otra o se fue para otro país, pero mi vida debe tener un sentido y un sentido es la invitación a buscar el disfrute de mi vida, a que yo tengo derecho a sonreír, a vivir la vida con emoción, a compartir con los que están al lado mío, porque siempre tenemos personas que están al lado y lo que debemos de regalar es eso, ese amor. Y fuera de eso, que es la planeta Tierra, y debemos de ser partícipes en eso. Lo acabas de nombrar, y es que nos quedamos dependiendo aún en muerte del otro. O sea, muchas veces no elaboramos ni soltamos al muertito o lo que perdimos, lo que sea que hayamos perdido, así sea la empresa, porque tenemos miedo a hacer la vida propia. ¿Cuántas veces la quiebra económica viene porque yo estaba manteniendo a una familia de la cual no sentí que había gratitud, no sentí que había reconocimiento, sino que simplemente yo daba y daba, y a los 20 años me enteré de que absolutamente está agradecido y que lo que he hecho es echar a perder esa familia porque dándoles todo, lo que hice fue impedir que crecieran y se hicieran cargo de sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces la pérdida económica viene por una deflexión emocional del empresario o del gerente o del administrador? O sea, ¿cómo entender esto? Lo que intento es que vayamos a la vida emocional que estamos manejando y cómo las decepciones nos pueden venir también en crisis de cualquier índole, ¿cierto? Entonces nos deja la mujer, nos deja el marido, perdemos un ser muy querido, perdemos la empresa, perdemos la salud y resulta de que no me doy cuenta de que fue aquello que no solté. Miren ustedes la importancia, por favor, solamente mirémonos corporalmente. ¿Qué es lo que yo no quiero asumir de mi propia existencia que me atraje una enfermedad? Un personaje muy conocido, bueno, conocido por mí,
Eh, es que me sentí tentado a decir, Casi es el nombre. a nombrarlo. Un personaje muy... Entonces declara que tiene una enfermedad huérfana, que tiene una enfermedad rara. Y va a terapia y todo lo que no se quiere soltar a la familia, ni quiere soltar a la religión que le inculcó la familia. ¿Sabes, Fernando? Y no se da que su enfermedad, su deflexión somática, su gravidez, dependen de la orfandad, el abandono que tiene consigo mismo, porque se abandonó a la familia, Sí mismo. se abandonó a sí mismo, entregándose a repetir lo que la familia le inculcó a través de una religiosidad acalorada, fiebrosa, ¿no? Pues para decirlo así. Y además sobre también cuántas veces mentalmente nos montamos en unas creencias pensando que es la manera o la forma de conseguir felicidad o alegrías cuando es totalmente falso. Y estaba pensando en esto más que desde la persona también, cuántas personas nos apegamos donde esas cuatro paredes han significado un sacrificio total de trabajo arduo para una familia que vive en esas cuatro paredes y al final del tiempo, por alguna razón, se da la pérdida de esas cuatro paredes y nos damos cuenta que al que más le importaba era a la persona que trabajaba, que el resto de personas sigue su vida y que realmente fue una idea, una idealización que se tuvo y que me está a mí, digamos, frustrando mi vida sin dejármela vivir con alegría. Porque esas cuatro paredes significaba pagar impuestos, esas cuatro paredes significaba que yo trabajara 12 horas en el día o hasta 24 horas y de pronto al momento se vino una realidad y lo que me dijo fue suéltelo y la persona sigue viviendo, de pronto ya tiene más tiempo para sí, tiene más tiempo para vivir, entonces lo que era un duelo que se volvió alguna pérdida muy grande, se volvió en una realización también, pero para su propia vida. Al momento de nosotros morir, no nos llevamos nada. Entonces, ¿qué importancia? Yo no sé, María, si ibas a decir algo. Ah, bueno. ¿Qué importancia tiene esto para la salud? Tiene toda la importancia. Generalmente nuestra enfermedad, nuestra crisis emocional, todo aquello que esté generando obstáculo, dificultad, es parte de la resistencia que tenemos a soltar cualquier realidad que fuera. A veces es el duelo con el vientre, a veces es el duelo con la madre, a veces es el duelo con la infancia, a veces es el duelo con el padre, a veces es el duelo con las posibilidades que también nuestro cuerpo nos genera. Quiero decir, muchas personas no quieren asumir. Ahora recuerdo un caso de alguien que donde quiera que llega y con quien se relaciona siempre tiene problemas económicos. Y entonces le digo yo, ¿y usted qué problema tiene con la abundancia? La abundancia. Ay, es que yo nunca me concilié con la capacidad de tener hijos. ¿Cómo así que uno es capaz de quedar en embarazo? Eso para mí, los hijos son un estorbo. Los hijos son un encarte. Miren ustedes de dónde venía el asunto. Así. Siempre problemas con que fulanito, con que peranito, que no me dan, que no me dan suficiente, que no me pagan suficiente, que no me rinde el dinero. Queja constante. Y ahorita viene a encontrarse con que viviendo en la y siendo abundancia, la fecundidad, por favor, la fecundidad tiene que ver con la abundancia de nuestra existencia, pues la fecundidad de la tierra es la que nos da la abundancia en frutos y posibilidades. Fernando, discúlpame, esto tiene que ver mucho con el sanar desde el vientre, esa relación. Exacto. Y yo voy a aprovechar aquí Yo también. el tiempo para invitarlos y que nos escriban a través de CIPA o a través del
WhatsApp, si lo puedo, Abraham, lo puedo dar. Sí, claro. El WhatsApp 300-805-5072, porque vamos a tener un retiro el 23, 24 y 25 en San Rafael, y precisamente es sanar a la tierra, sanar a la madre. Este retiro a mí me encanta porque es un retiro, primero, que es con la conexión con la tierra, viendo desde la tierra como la madre, y es la oportunidad que tenemos de trascender por los diferentes rituales que vamos a tener, de trascender los miedos y entre eso también los duelos. Entonces yo los invito porque ahorita Fernando, que me dio la oportunidad sin querer queriendo, y al mencionar este tema, pues es la oportunidad para invitarlos, porque es para comprender, armar ese camino en conciencia de que muchas cosas de las que nos suceden, de cómo desapegarnos, soltarlo y poder hacer esa sanación. Me dejan Yo los datos quería- y con mucho gusto le damos difusión acá en la emisora. Gracias, Abraham. Y Claro yo que sí. quería concluir desde esa misma parte, me quitaste la Qué palabra. bueno. Como viene el 8 de marzo, Ujú. para que nos conectemos también desde el vientre, las mujeres sanemos la guerra, sanemos la violencia y volvamos a la tierra. Qué lindo. Y qué bueno que nos abramos a mirar este asunto de lo que sucede en el colectivo, también como parte de lo que nos sucede a nivel individual, y darnos cuenta que toda enfermedad en este sentido que estamos nombrando hoy aquí, tiene que ver con esos duelos y con eso que todavía no nos permitimos en posibilidades, porque quedarnos fijados a una forma arcaica de relación, quedarnos fijados a una forma de satisfacción, siempre es una forma infantiloide de reproducir el síntoma. Infantiloide es que tomamos la forma de niños, ¿no? Pero de niños, ojalá y fuéramos niños luminosos, somos niños caprichosos, berrinchosos. Bueno, un feliz día para todos, muchísimas gracias. Por la noche la repetición, doctor. Muy bien, a las 9 de la noche la repetición por Radio Zipa Estéreo. En este momentico ya estamos en YouTube, pueden sintonizar YouTube, Radio Zipa. Y prontamente tendremos el programa dictado en YouTube por el canal Emanciparte. Muy bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia.